Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general, como siempre, quedarte con lo que resuena contigo, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos allá, comenzamos por analizar tus energías y las energías que te rodean mediante estas cartas. Empezamos por las cartas de los vientos, los lirios y la serpiente. Bueno, ay, la serpiente, lo que se le viene a la serpiente. En fin, que le aproveche. Vamos allá. Empezamos por la carta de los vientos, signo de Leo. Y esto es una carta que está hablando de vamos a decir, de cierta confusión mental a la hora de ver cierta situación, o sencillamente durante esta semana como que te va a costar estar con la mente en algo, ¿vale? Es como que hay muchas cosas alrededor, a lo mejor como que no dejan que estés llevando tu esfuerzo y tu atención con alegría hacia algo que tú quieres. Es como que a lo mejor hay muchas cosas a tu alrededor, tu jornada es muy ajetreada, tu día a día es muy ajetreado, por lo tanto es como que te va a costar. Puede que haya un asunto que se te venga, y ahora vamos a clarificar con este tarot, que no estés viendo con mucha claridad, ¿ok? Como que no sabes realmente qué es lo que quieres hacer y lo que no, pero que con la carta de los lirios, fíjate, los vientos, los lirios y la serpiente. Los lirios, al menos que para mí, con este tipo de cartas, habla de la energía de Dios, del universo, de ángeles, guías, como tú quieras llamarlo, que están en tu vida, ¿vale? A lo mejor te has hecho algo, a lo mejor te haces algo. En el caso de que si seas una persona que reza y tal, te está diciendo esta semana, por muy cansado que estés, no lo dejes, no lo abandones, ¿vale? Porque hay alguien ahí que está acechando, que ahora te cuento. Eso es una carta que está hablando de bienestar, de armonía, al menos con lo que está ahí arriba. Pero cuando la mente no está bien armonizada y está, porque la mente es muy puñetera y está haciendo mucho de las suyas, que digamos, vamos a decir, signo de Leo, pues como que no deja que percibas esta energía bonita. Ay, la energía de la serpiente está, no tengo ganas ni de cogerla. La serpiente viene a ser muchas veces la energía de una mujer, que también que puede ser un hombre, que habla mal de ti, que habla mal de tu reputación, que habla mal de algo que estás haciendo, pero a tus espaldas, porque de esta energía Dios, el universo, te separa. ¿Vale? Te ha separado, te ha lanzado a ti bien lejos, o a esta gente bien lejos, o es lo que está sucediendo en la actualidad. Me vas a decir, bueno, es una persona buena, pero a lo mejor está pasando por una dificultad y por eso está actuando como una cabra. No, es una persona mala, las cosas como son. Es una persona mala que hace lo que hace a conciencia, y este tipo de gente encuentra el placer. Mira que tienes que estar bien un poquito para allá para que haya placer en el criticar y el latigar literalmente a los demás, ¿vale? Esta persona tiene un karma que no se lo quita es que no se va ni con agua caliente, no se va de su vida. Es una energía bien fea, piedad, por lo que te digo, lo que le queda, lo que se le viene, pero aquí tenemos una energía hermosa, que tenemos una energía buenísima. ¿Quién es esta energía? Yo, por lo que estoy viendo, alguien al que le da mucha rabia una relación que tú tienes, como si es de amistad, como si es tu relación con tu madre, como si es una relación de pareja, le da mucha rabia, ¿vale? Como si es con tu hijo. Hay alguien al que no le gusta, por ejemplo, que tengan una buena opinión de ti y que se lleven bien contigo y quizá estén hablando bien de ti, pero bueno, yo por lo que he visto no obtiene nada, ¿vale? Puede que sí, que te esté llegando mediante esta confusión, que te duela la cabeza. Dios no quiera, en el caso de que esto esté sucediendo, que limpies tu casa con humo. La gente, siempre lo explico, pero aún así me dicen, ¿cómo es una limpieza de humo? Pues que haya humo en tu casa, ¿vale? Ya sea pues con incienso o palo santo o savia blanca, lo que sea, lo que te guste y que lo hagas. Ahora, si tú no puedes aguantar el olor a humo, ya sea por cosas físicas de cada uno, por lo que sea, antes de ducharte, ¿vale? Te echas algo de sal en la cabeza, una cantidad buena, y que empieces pues a masajear, y luego ya te duchas normal. Vas a notar como tu cabeza y tu manera de pensar se aligera un montón, ¿vale? Vamos a empezar con este tarot, signo de Leo, y como siempre, si quieres, combina esta lectura con la del signo de Acuario, que al fin y al cabo es tu signo opuesto,
y muchas veces pues viene a aportarle algo que a esta lectura pues en esta pues no aparece. Vamos allá, ¿ves lo que te he dicho? En fin, empezamos por la carta del 4 de oros, y el 4 de oros pues está hablando de que esta semana como que te veo ahorrador o te veo pues reciclando. Es una energía de poder, es una energía de como llegarme a manejar en esto que yo tengo con cierta prudencia, porque tengo planes, ¿vale? Es como la gente, por ejemplo, y que dice es que ganas mucho y no gastas, ¿vale? Porque la gente se supone que sabe cómo tiene que manejar tu dinero, cómo tú deberías manejar tu dinero, ya ves tú. Pero a lo mejor tú tienes aquí un plan, tú tienes algún plan en tu vida y que quieres pues obtener esos ahorros, pues claramente está bien. Con la carta del caballero de oros, para la gente que tiene que pagar algo, yo veo como que lo vas, que vas a tener aquí cierto plan de pago, ¿vale? Por lo tanto, como que si es algo que tienes que pagar y ahora dices es que no me viene bien o no quiero dejar esta cantidad de dinero, a lo mejor como que lo vas a dividir, por lo tanto como que te va a ser cómodo o mejor, ¿vale? Pero con la carta del caballero de oros también estamos hablando del estar recibiendo noticias que van a ser muy buenas y que te van a generar ingresos con eso que te gusta. Por lo tanto, yo no veo que tengas que hacer, por ejemplo, algún tipo de empleo o hacer unas horas que no te vienen bien sencillamente por ganar o para ganar dinero, sino pues esto es algo bastante bueno, ya que te veo muy cómodo, ¿eh? En fin, vamos a clarificarla en el caso de que nos esté hablando de algo más, porque habrá más que una lectura. Para que veas, aquí hay algo que tú estás recibiendo, aquí hay algo que te va a gustar, porque con esta energía de paje de oros es la típica persona para mí que saca buena nota, es la típica persona que se esfuerza, es la típica persona que da lo mejor de sí y que hace realmente lo que le gusta, ¿ok? Pero que también es una energía de ampliar vamos a decir, ese sueño que tiene aquí Leo. Pero lo que te dicen es que te quedes con los detalles, ¿vale? No es que te quedes con los detalles insignificantes, pero que te quedes con cierto detalle. Si vas a firmar algún tipo de documento, si vas a iniciar algo, que lo organices bien, ¿vale? Pero aquí las cosas sí que te van a salir muy bien. Con la energía de 3 de copas, pues estamos hablando de reuniones, estamos hablando de cierta fiesta, de un tipo de celebración, de cierto sanar también, ¿vale? Y es una energía bastante bonita, es una energía que está hablando siempre de esa armonía que va a haber a tu alrededor con la gente que te rodea o con esa gente que tú eliges, ¿vale? Porque a lo mejor que te rodea mucha gente y dices, bueno, yo con esta gente como que no. Por lo que estoy viendo, signo de Leo, también van a haber reuniones a las que tú no vas a asistir. Déjame clarificarlo. A las que tú no vas a asistir porque tú ya estás en otras. La reina de oros y el 8 de copas, claro, porque tú ya te has ido de esta situación, la carta de la luna, y ahora mismo pues hay un silencio, tú no estás, te estás yendo de una conexión, te estás yendo de una energía, de una persona, y por lo que estoy viendo es como que te vas con lo que tienes, es como esto que tengo, mi tiempo, mi dinero, mi vida, sí que lo valoro muchísimo y avanzo, voy hacia adelante. Y por lo que vuelvo a decirte, signo de Leo, que puede que haya una confusión con esa energía que te quedó de los vientos, una confusión a la hora de ver lo que viene, pero bueno, te están diciendo que te dejes guiar por tu intuición, que esta semana está súper alta. Y bueno, por lo que estoy viendo también, signo de Leo, para otros de vosotros, aquí vas a obtener algo, porque estás yendo de un 4 a una energía de caballero a una reina, vas a obtener algo que te apetece desde hace mucho tiempo, como si es algo insignificante o algo muy chiquitín, pero que al mismo tiempo como que te llegaba, le diste mucho a la cabeza, ¿ok? Y por lo que estoy viendo sí que lo vas a tener aquí. Económicamente hablando yo te veo bastante bien, o al menos mucho mejor que mucha gente, y hasta en el caso de que tú estés aquí diciendo ay, es que no me llega, no sé qué, como que te va a salir algo que tú vas a hacer que se te da muy bien, y a partir de ahí vas a tener una buena reputación también, por mucho que la quieran aquí manchar, un buen reconocimiento, y te van a pagar, obvio, ¿vale? Ahora, con la carta de la justicia, que nos habla de asuntos de la justicia, de papeleos, de documentos, en el caso de que tengas que arreglar algo así,
que tengas tus cosas ahí listas, o no dejes las cosas como que ya luego recojo esto, ya luego ordeno esto, no, que lo arregles ya. También lo que es la casa 7, las relaciones, vale, con cierto acuerdo, signo de Leo, las relaciones y la energía de socios, ¿ok? Que puede que tengas algún tipo de conflicto ahí, porque yo estoy viendo que, y para la gente que tiene aquí una pareja o socio, que hay alguien como que quiere iniciar una etapa muy nueva, claramente, y muy buena, pero como que está actuando de cierta, vamos a decir, desde cierta emoción, porque el rey de copas es el que actúa a base de sus emociones, a veces que te parece una energía de soñar. Vamos a recordar que tú has iniciado tu lectura con los pies en la tierra, el 1 y 1, 2, si resulta bien, y si no, pues no voy a ir a por eso. Pero que un rey de copas quiere hacer las cosas un poquito más desde las emociones y ese optimismo que a veces pues no es lo que estás buscando porque estás con los pies en la tierra. Con la energía de 5 de bastos, con el 5 de bastos aquí, signo de Leo, no tiene por qué ser sí o sí una discusión, una pelea, que por lo que estoy viendo puede que se esté dando cierta conversación un poquito acalorada, porque puede que tú no estés muy a gusto, vamos a decir, con esta sugerencia o esta cosa con la que se te vienen, ¿ok? Pero que al mismo tiempo, signo de Leo, a lo mejor es algún asunto judicial, porque también tengo la energía del abogado aquí para vosotros, o algún tipo de gestor o algo similar, pero vuelvo a decir, muchas veces nos está hablando de situaciones que se complican, pero es una energía de fuego, vamos a decir, tu elemento, y esto es una energía que vamos a decir que es algo de días. A lo mejor de repente que te dicen que tienes que ir a buscar cierto papeleo, cierto certificado, que no sé, algo similar, ¿ok? O sencillamente que tienes que volver a pedir algo que yo no lo estoy viendo, pero que es un ejemplo con el fin de decirte que esto no es un no, sencillamente pues es algo, pues signo de Leo, que tienes que hacer y ya está. Con lo que no llegabas, pues no es algo que no habías llegado a planear. Ahora sí. Para muchos, este 5 de bastos te está diciendo a lo mejor lo que te están diciendo aquí te está aportando algo. Lo que pasa es que a veces una persona está atacada porque tiene muchas cosas que hacer, porque está viendo que todo esto que se le viene puede desordenarle lo que tiene en su mente, porque un caballero de oros es una persona que sigue su camino y no puede, para un rey de oros, no puede, por ejemplo, hay un rey de oros, disculpa, una energía de caballero de oros no puede incumplir con sus como tareas o misiones diarias, por ejemplo, ¿ok? Por lo tanto, a lo mejor esto es lo que te va a poner algo tenso y como que no vas a aceptar mucho lo que te están diciendo, y yo quería clarificarlo y claramente Leo. Mira, cuando queda la energía de 5 de bastos a nivel de salud, muchas veces están hablando de lo que es el cuello y hombros, ¿ok? Como cierta tensión que tú estás recibiendo desde fuera, o como tú la llegas como a manejar, vamos a decir así, ¿ok? Por lo tanto, claramente esto es una energía desde fuera que viene hacia ti, y como te ha quedado la carta de la serpiente, digo, no vaya a ser que Leo está así por algo que ya hemos hablado antes, y por lo que aparece, sí. Por lo que aparece, sí, ¿vale? Leo, yo te recomiendo que esta semana, en el caso de que te sientas un poquito raro, sé que no voy a sacar más porque ya está diciendo todo lo que tiene que decir, ¿vale? Y más para la gente que es, vamos a decir, que es así un poquito sensible a las energías y tal, como te he dicho, tienes una intuición súper fuerte esta semana, signo de Leo, por lo que está hablando, probablemente vaya a haber hay una influencia un poquito negativa a tu alrededor, ya sea como chismorreo, ya sea como envidia, ya sea como habladurías, ya sea lo que sea, y esto a lo mejor como que tú lo llegas a percibir energéticamente hablando así. Esto es lo que a veces uno está un poquito así, que no sabe qué le pasa. No sé qué me pasa, que te dicen, ¿qué te pasa que estás un poquito arisco hoy? No lo sé, estoy algo así. Pero que por lo que estoy viendo, signo de Leo, la verdad, yo te digo que esto no va a afectar, porque la carta de la torre es la torre, es la torre, pero como te ha quedado al revés, así vamos a decir, y con la energía de la luna, el diablo y tal, esto es la energía de
de salvarse de una buena. De salvarse de una buena, signo de Leo. Sencillamente necesitamos echarnos un poquito hacia atrás y reflexionar, a ver qué me dicen y por qué me están diciendo así. Voy a meditar un poquito acerca de este punto de vista que me están aquí diciendo, porque realmente la situación va a salir bastante bien. Lo que pasa es que la manera de aceptarlo, de verlo, puede que no esté ayudando mucho. Signo de Leo, yo por lo que estoy viendo aquí hay mucha energía muy rara a tu alrededor. Puede que la hayas dejado atrás ya, que te has ido, por lo que estoy viendo, y tú tienes aquí mucha valentía y mucho valor a la hora de llevar a cabo lo que tú quieres. A esta persona, a cierta persona aquí que va de buena y que va de santa, se le viene una encima que va a flipar y mucho. Yo veo que tú vas a estar muy bien, ¿vale? ¿Y cómo que te vas a salvar de esto? Como te he dicho antes, a ver, Leo. Economía buena, buena economía en casa, buena armonía, a pesar de que tú vas a estar un poquito así, vale, algo tenso, vamos a decirlo así. Pero vamos a recordar que antes justamente en el medio te quedó la energía de Dios, vamos a decirlo así. Hay cierto espíritu, hay una entidad, hay un ángel, Dios, el universo, como quieras llamarlo, te está colocando como un escudo, ¿vale? No quiere dejar que cierta energía te alcance. Por lo tanto, Leo, enhorabuena porque, ¡buah! Hay gente muy rara, yo te lo digo, que creo que con esto que te ha quedado lo sabes de sobra. Hay gente muy rara, pero que te vas a salvar de esto. Y espero de corazón que en el caso de que haya alguna energía alrededor de algunos de vosotros, que esto que te he dicho, que eso esté aplicando a todos. En el aspecto económico yo te veo bastante bien. Bastante bien. Lo que pasa es que puede que surja algo que te vaya a cambiar tus planes económicos. A lo mejor como que decías, no, yo a partir de ahora pues voy a ahorrar para, no sé, renovar mi coche, mudarme o irme de vacaciones, lo que sea. Y puede que se te venga algo por lo que vayas a tener que pagar. Y bueno, que puede que te ponga un poquito nervioso esto, pero bueno. Signo de Leo. La verdad yo veo bien esto. No está tan, o sea, que así a simple vista puede que se vea algo tensa la situación, pero al fin y al cabo esto va a salir bien. Es como que te salvas. En el aspecto de la salud, para estas cosas el médico, el caballero de oros, suele hablarnos de este resfriado del que uno se recupera, vamos a decir. Para estas cosas vuelvo a decirte, el médico. También lo que te he mencionado antes, la tensión o dolor de cabeza. Y aquí insiste mucho en los riñones y vejiga y piel. Hay que beber agua. Bebe agua. A lo mejor eres de beber mucha agua, pero en estos últimos días como que no lo has hecho mucho. Vamos a ver ahora tu sigilo, signo de Leo, ¿vale? El que te quedó, hace una captura y actívalo. En el caso de que no sepas cómo, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Y signo de Leo también, con esta luna menguante vamos a evitar iniciar cualquier cosa los miércoles y sábados, porque no te va a salir, o te va a salir sí, pero muy mal, ¿vale? No te va a dar esa cosecha que tú quieres, o no va a llevarte a eso que tú quieres. Y más si es un sigilo, activarlo. Por ejemplo, si lo activas o martes o miércoles y sigues, martes o viernes y sigues, por ejemplo, haces viernes y sábado, domingo, genial, pero iniciarlo día sábado, no, ¿ok? Y el sigilo que te ha quedado es con el fin de la autoaceptación, que por mucho que tengas un poquito de más no viene mal, con el fin de romper con los vicios y, vamos a decir, malos hábitos. Estos malos hábitos no tienen por qué ser sí o sí algún tipo de vicio o alguna adicción, que a lo mejor, ¿vale? Para algunos, yo por lo que estoy viendo con este sigilo, a lo mejor muchas veces es un hábito tuyo, pues de discutirlo todo, de que saltes a lo mejor o algo similar, ¿ok? Por lo tanto, los vicios que puede que sean muchos, como la gente que gasta mucho, por ejemplo, lo que sea, con el fin de reducirlos o quitarlos. Esta ha sido tu lectura, signo de Leo. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.